Ten cuenta con la particularidad de que nos presenta 12 personajes distintos, de paso, maravillosamente interpretados yo por todos los actores involucrados, pero realmente no nos da la oportunidad de llegar a saber mucho sobre ellos, ya que al inicio nos muestran ciertas cosas de cada uno que podría darnos una leve idea de cómo son sus personalidades. Habiendo dicho esto, en ningún momento durante la película podría uno decir que no sabe lo suficiente sobre estos personajes como para distinguirlos, comprender por qué actúan de la manera en que lo hacen y hasta llegar a preocuparse por lo que les pasa. Con la poca información que nos brinda la película sobre los personajes durante el acto inicial, así como también la manera como decide mostrarlos cuando el miedo y la paranoia aparecen, siempre sientes que sabes lo suficiente sobre todos ellos. Ves quiénes son dentro del grupo, ves sus roles y sus trabajos dentro de esta estación, pero también ves cómo son esas personas en realidad cuando su verdadera forma de ser sale a la luz, al ser puestos a prueba a través del miedo y la paranoia. Eso siempre hace que estos personajes se sientan como personas totalmente realizadas. Tenemos a Windows, uno de los personajes más afectados por la paranoia y la desconfianza, y su miedo a la criatura es palpable, pero su cobardía lo convierte en uno de los más humanos. Luego está Clark, quien además de tener el apellido más cool en la película, Joe, no nos peguemos mentiras, es también el personaje que se usa como la cortina de humo, ya que su constante preocupación y cariño por los perros lo convierten en el sospechoso principal como el primer asimilado. Hasta el mismo Blair lo cuestiona y le advierte a McCready sobre Clark. Incluso el mismo Clark no ayuda a su causa al ser el primero del grupo que se atreve a físicamente atacar a otro cuando se abalanza con un cuchillo sobre McCready, lo que le cuesta la vida. Nosotros mismos como audiencia sospechamos de él hasta la escena de las pruebas de sangre cuando queda demostrado que no había sido asimilado. McCready, nuestro protagonista, al inicio ni siquiera es visto como tal hasta el tercer acto de la película. De hecho, al comienzo no está muy alto en la jerarquía al ser piloto, pero se convierte en el líder del grupo. Es un hombre decidido y pragmático que asume la responsabilidad de enfrentar la amenaza alienígena. Su habilidad para mantener la calma en situaciones extremas lo convierte en un líder natural. Blair, desde el principio de la película, es claramente el más inteligente, el más consciente y el más realista sobre la situación. Luego de la autopsia que le hace a la cosa, es el que descifra lo que está sucediendo, que este monstruo está haciendo copias de las personas y que probablemente ya asimiló a alguien en la estación, por lo que las consecuencias que enfrentan son de extrema importancia, no solo para ellos como grupo, sino también como última línea de defensa para la raza humana si no manejan la situación correctamente. Childs, como tal, es presentado como un personaje enigmático, fuerte y decidido, pero cuya presencia en el film agrega un elemento de desconfianza ya que su lealtad y humanidad son constantemente cuestionadas. Cada uno de estos personajes aporta una capa adicional de complejidad a la trama. Sus interacciones, miedos y desafíos personales contribuyen a la atmósfera de desesperación e impotencia que caracteriza la película y hacen que cada personaje sea esencial para el desarrollo de la trama. El desconocimiento de qué o quién es la cosa se convierte en un elemento esencial en la construcción de la atmósfera de terror y suspenso. La falta de conexión con el mundo exterior, la división interna y la constante amenaza de la criatura crean una experiencia opresiva para los personajes y la audiencia por igual. Entonces te pregunto yo, ¿qué te pareció la forma como fueron presentados los personajes en la película? Refiriéndome a que, aunque no nos dieran mucha información sobre ellos, pudimos al menos pensar que conocíamos algo sobre sus personalidades. ¿Crees que la popularidad del personaje de McCready hubiera sido mayor si no lo hubieran presentado como uno tan carente de un lado más humano, por lo menos como lo mostraron en la película? Y finalmente, ¿qué otras cintas se te vienen a la mente que presentaron tantos personajes sin profundizar sobre ellos, pero que permitieron que la audiencia conectara con ellos de todas formas? Bueno, la manera que presentaron a los personajes a mí no me molesta. Pienso que no todas las películas, sobre todo cuando hay tantos personajes que digamos que tienen como un protagonismo bastante relevante por igual, porque al ser potencialmente cualquiera la cosa, digamos, no puedes dejar uno que es como menos importante que otro. Entonces, todos digamos que tienen más o menos el mismo nivel de relevancia hasta que uno van saliendo de la película. Entonces, no necesariamente tienes que perder el tiempo mostrándote, digamos, el historial del personaje o qué lo llevó ahí, qué lo motiva, nada por el estilo. Simplemente lo muestran, qué hacen y una vez que se comienza a dar el conflicto, pues muestran lo que tiene que mostrar, cómo intenta sobrevivir de lo que los está atacando. Entonces, esa manera me pareció que lo hicieron de la manera correcta, pues digamos, no todas las películas son iguales. Eh,
Yo pienso que la popularidad de Macri, obviamente, la popularidad de Macri, uno, es por el intérprete, obviamente, no es Kurt Russell y Kurt eso va ligado. Oforroso. Kurt Russell va ligado con algo de carisma, el look que tenía, digamos, y pues lo mismo que proyecta Kurt Russell, su personalidad, digamos, eso es algo que hace, pues, ese un personaje muy, muy interesante, aunque no tenga un lado humano, pues como dice, el personaje es muy carismático el personaje, ¿no? Es por el actor. Kurt Russell todavía Claro, estaba el claro. año pasado acá paseándose por Ciudad de Panamá sin camisa, Y viejo, todo el mundo, panzón y sí, aún así con sí, carisma que le salía por los poros. total, total. Y pues otras cintas que podemos mencionar, ¿no? Que no profundizaron en los personajes, pues la mencionamos en antes cuando estábamos dando el ejemplo, y es Alien. Alien no sabe absolutamente nada de los personajes comienzan despertándose pues de la hibernación en la nave, no hay mucho back, tú vas descubriendo cosas mientras van pasando la película, o sea, no, y de algunos personajes más que otros, si acaso, pero no todos los personajes tienen, digamos, de algo que tú conozcas, simplemente están ahí y las situaciones se comienzan a dar y también más o menos lo que pasa después, lo que pasa aquí, pues te tienes que sobrevivir, digamos, de la amenaza que hay pues, en la nave, en el Nostromo. Sí, a mí esta película, o sea, una de las cosas que me gustó, como lo mencioné hace un rato, fue que, o sea, como con algún detalle tú ibas conociendo más sobre los personajes. Digamos un ejemplo, Fuchs, ¿cierto? Entonces, o sea, pues no, como que veías que siempre tendía como ese amo entonces hacia el lado de McCready, ¿cierto? Era un tipo meticuloso, era observador, la manera como nos mostraban, pues que Blair era muy inteligente, el doctor Copper también, ¿cierto? El mismo Gary, sí, el líder al inicio, pues que se le nota, digamos, pues, ¿no? Que cómo era, nos muestran, digamos, que Palmer es, digamos, como un hippie, sí, que es Sí, gracioso sea, hay muchos detalles en la película. El tema, digamos, pues con Knowles, con la música alta, la canción de Stevie Wonder, que también se presta para otro tema, ¿sí? Y creo que era Benning el que se acerca y le dice, bájale a la música. Detallitos, son detallitos que te van hablando y te van mostrando un poquito sobre los personajes. En cuanto a películas, también con muchos personajes, me robaste Alien, pero se me ocurren un par más. Las películas que mejor se prestan para este tipo de cosas son las películas de guerra, por razones obvias, ¿sí? Obviamente vamos rescatando al soldado Ryan, una que se te viene a la cabeza, pero tú pasas tiempo con ellos, sí, ¿sí? Y entonces como que lo vas conociendo mejor como personaje, pero la que se me ocurre de verdad que fue un episodio aquí en Las Repetibles es Black Hawk Down, la caída del halcón negro, ¿sí? Es decir, más o menos similar a esta, hay un par de escenas donde hay uno que intenta llamar, digamos, a su esposa y que ella no le contesta antes de irse a la batalla, uno de los que fallece, pero no, la película no pierde el tiempo, al igual que esta. No conocemos que si son casados, que si son solteros, sí. que no sé, si me hago entender, o sea, Ujú. tienen un trabajo, conocemos, digamos, pero no cómo es su vida, cuál es el trabajo que les toca hacer, cuál es su función y al conflicto al que se están enfrentando, ¿sí? Entonces, Exacto. y a mí me parecíamos fantástico eso y pienso que lo manejó demasiado bien George Carpenter y también Ridley Scott en La caída del halcón negro, Black Hawk Down. Pero lo que te digo yo es que cuando tienes una película que presenta una situación, un escenario como este, donde hay esta paranoia, donde hay este miedo y quieren que tú, como miembro de la audiencia, te pongas en el lugar de todos los personajes y comiences a hacer todas estas inferencias a lo largo de la película, que comiences a sentenciar a alguien a muerte esencialmente en tu cabeza hasta el punto de que estás seguro de que ese personaje es la cosa o sospecha que ese personaje podría ser la cosa y estás experimentando estas sensaciones junto con el elenco. Tienes que tener personajes bien desarrollados que puedas entender y que puedas sentir que te importa el desenlace para que la película funcione. Es por esta razón que siempre ha sido sorprendente para mí que puedas ver una película como esta, que tiene tantos personajes y conceptos, pero que logra conectar con la audiencia. Por eso admiro tanto este film y por eso es mi película de horror favorita de todos los tiempos. El temor entre sí mismo se convierte en un enemigo tan formidable como la propia criatura alienígena, y su representación magistral en la película es una herramienta efectiva para generar una profunda sensación de ansiedad y angustia que perdura en la mente del público mucho después de que las luces de la pantalla se hayan apagado. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.